El texto que voy a exponer a continuación es La construcción socioespacial de la ciudad, el sujeto-cuerpo y sujeto-sentimiento, por Alicia Lindon. Alicia Lindon es una geógrafa argentina que se fue a desarrollar sus estudios de maestría en México y también su doctorado. Por ende, esta investigación y trabajo se enfocan en las espacialidades mexicanas. Su trabajo ha sido muy representativo porque expone las identidades sociales y culturales no solamente desde las espacialidades materiales, sino que logra transgredir todo el análisis a el sujeto habitante y los espacios de representación y significancia para cada una de las personas. A pesar de que los estudios de Alicia Lindon están focalizados en el estudio urbano y las espacialidades abiertas o de circulación, esta autora es realmente importante para mi trabajo de grado, teniendo en cuenta que se acerca a temáticas como las cotidianidades, los ritmos, las temporalidades, el sujeto-cuerpo y el sujeto-sentimiento, que son transversales a mis intereses en salud pública en el hábitat residencial. El texto se divide en 4 partes fundamentales. La primera es la centralidad del sujeto en los estudios de ciencias sociales, omitiendo la importancia también del espacio y los lugares en donde se habita. Como segundo punto está el sujeto habitante, la espacialidad, corporeidad y emocionalidad. Y esto refiere a que es imposible entender al sujeto sin tener presente su cuerpo y sus emocionalidades, sus rasgos comportamentales, psicológicos y psicosociales. Como tercero está la construcción social de lo urbano, el sujeto-cuerpo y el sujeto-sentimiento. Y por último está la ciudad producida y reproducida por el sujeto habitante, en donde se hace énfasis en un concepto fundamental para Lindon que habla de las microsituaciones y es cómo los sujetos tenemos interrelaciones con otros sujetos y se hace un gran tejido de relaciones sociales que sesgan nuestros comportamientos y nuestra manera de entender el mundo. Lindon hace la introducción al texto con 2 conceptos fundamentales que son las transversalidades y las intersecciones. Desde mi manera de entender su propuesta, identifica al sujeto como el punto central de los análisis, dividido en 2 partes. Por un lado, el sujeto-cuerpo, por el otro lado, el sujeto-sentimiento. En la conjunción de sujeto-cuerpo y sujeto-sentimiento consolidan lo que sería el sujeto habitante. Dicho sujeto está en una constante relación con las espacialidades o materialidades que son cargadas de significados y significancias y por supuesto de una capacidad de agencia, cualidades que se le dan de acuerdo a las cotidianidades, hábitos y ritmos propios de cada sujeto. Desde esas percepciones y apropiaciones del sujeto se da una relación simbólica con los demás sujetos, es decir, con la sociedad, con sus entornos cercanos. Durante el desarrollo del primer capítulo, Lindon es enfática en que el desarrollo de las ciencias sociales se ha enfocado principalmente en los estudios del sujeto, dejando de lado las espacialidades. Por lo tanto, son análisis que están mutilados y no cuentan completamente la descripción de lo que sería el sujeto, ya que sujeto no puede entenderse sin la espacialidad. Y a esto yo le sumaría la pregunta sobre qué pasa con el análisis temporal, ya que los sujetos son quienes desarrollan unos ritmos y unos hábitos particulares que constituyen su cotidianidad y que hablan del sujeto cuerpo y sujeto sentimiento como habitante cotidiano de las espacialidades urbanas y residenciales. Habla sobre el giro de las ciencias sociales que se ha enfocado en el actor, la agencia, el individuo, el sujeto y la subjetividad, desarrollando principalmente el tema del sujeto como quien es capaz de desarrollar la acción y que está en una constante relación social y que además tiene una capacidad intrínseca de transformar, de experimentar, de innovar y de crear nuevas estructuras sociales, y esto se puede vincular inmediatamente con las investigaciones de Cinder
que hablan sobre psicología y automonitoreo, en donde se expone que las personas que poseen un alto nivel de monitoreo son individuos que pueden constantemente estar cambiando sus hábitos, modificar sus conductas y sus emociones para encajar en un grupo social específico. A esto se sumaría también entonces la postura de Foucault sobre biopolítica y sobre cómo se insertan unas estructuras comportamentales y de disciplinamiento en los espacios urbanísticos para que las personas adopten ciertos hábitos y ciertas maneras de comportarse en ciertos lugares específicos. Adicionalmente a esto, y en una postura totalmente opuesta a esta postura de Lindon sobre la capacidad de cambio y de transformación, está una de las posturas de Hagenstrand, donde se expresa a partir de gráficos paramétricos el movimiento de unos sujetos sociales a través de las actividades que desarrollan en la cotidianidad y cómo estas tienen unos hábitos y unas cotidianidades a través de las espacialidades que se repiten constantemente, por las cuales se hace completamente difícil romper ciclos como el ciclo de la pobreza, dado que no queda tiempo restante para el aprendizaje, para el ocio, para invertir en educación y otras situaciones. Expresa la idea de que los estudios sociales han sido aislados de los estudios espaciales, haciendo así que los estudios sociales sean aespacializados. Y esto me lleva a preguntarme si los estudios o las disciplinas espaciales pueden ser asociales. Aquí traigo dos ejemplos. Por un lado está el ejemplo que identifican los estudios espaciales desde la arquitectura y el urbanismo como estudios que no pasan de la ergonomía y que no pasan de representar al sujeto como una escala humana. En el primer escenario está el Manual de Señalética de Ciudad del Río, donde se habla de un sujeto con condiciones de movilidad reducida y un sujeto con condiciones de movilidad normal, y no se profundiza en absoluto en el sujeto sentimiento o en la percepción del espacio por ese sujeto. Como segundo está un esquema del plan urbano del centro, de la alcaldía pasada, que es muy enfático en la usabilidad del espacio público, y es sorprendente que la usabilidad represente acciones, la capacidad de moverse en una espacialidad urbana o un espacio de circulación, y que aquí solamente se exponga como los lugares de sombra e iluminación donde es más confortable estar en relación con la temperatura, omitiendo incluso las actividades propuestas por el mobiliario urbano. Lindon también propone la idea de los resquicios, que es la oportunidad de mezclar las áreas de conocimiento tanto sociales como espaciales para hacer unos nuevos planteamientos de conocimiento. Y para el tema de los resquicios también tengo un ejemplo que es el video que vamos a ver a continuación sobre un proyecto llamado Planos Vivos, expuesto por Simón Jossi. La pregunta fue surgiendo a partir de mis viajes por Colombia. ¿Cómo desarrollar proyectos sostenibles consecuentes con la diversidad ambiental y cultural? Y la conclusión me conducía siempre a la misma premisa: conocer cada hábitat a profundidad. Como arquitecto comencé a ver muy precarias mis herramientas. Los planos tradicionales del oficio de la arquitectura y del urbanismo resultaban insuficientes a la hora de comprender las interrelaciones y las interdependencias entre los aspectos materiales e inmateriales que definen cada realidad. Y entonces, por azar, descubro la alteridad. Y la alteridad, que es la capacidad de conocer al otro desde el otro, se convierte en el principio fundamental de lo que hoy en día son los planos vivos. La semilla metodológica de planos vivos, que se puede ver en su diagrama, pues de manera muy clara, invita a iniciar todos los procesos desde la tierra, desde el territorio mismo. Invita a echar raíces en el lugar antes de proyectar cualquier respuesta o dar cualquier solución. Y partiendo de las 6 raíces fundamentales, un equipo interdisciplinario se interna en el lugar para entender,
y trazar, digamos, esa realidad local y sus lógicas a partir de la convivencia directa. Lindon utiliza el concepto de no lugar para definir el lugar. Y a propósito de esto, me gustaría primero hacer una definición y un acercamiento al concepto de no lugar desde la óptica de Mark Auch, que es quien hace la propuesta de la utilización de este concepto y que lo define como los espacios de transitoriedad, los espacios de circulación o los espacios abiertos que los sujetos o los actores no pueden apropiarse o empoderarse de ellos, no se enraizan y por lo tanto no tienen significaciones sociales, y que esto me trae una asociación directa con un artista llamado George Grosz, que expone algo llamado los lugares sin alma, y son representaciones en primer lugar de un sujeto que carece de expresión facial y que además tiene mutiladas sus extremidades, que es el primer medio de conocimiento y acercamiento desde el cuerpo hacia las espacialidades y los objetos, las materialidades. Además los pone en un contexto de ciudades que son llenas de edificios replicados que no tienen ningún sentido y que hablan también de ser ajeno a un espacio que no se distingue o no se conoce. Toda esta idea del no lugar es una oposición al concepto que propone Lindon, ya que Lindon dice que siempre que haya un habitante, el lugar tiene un significado y por eso debería llamarse lugar como corresponde. Y esto me trae a la memoria y como hipervínculo una imagen tomada en el barrio Carpinelo, que es la locación de mi investigación, en una de las escaleras en donde los chicos se reúnen para planificar una biblioteca barrial, ya que aunque tienen la Biblioteca España en este momento y desde hace ya un par de años la biblioteca no funciona y ellos tienen sed de conocimiento, entonces es un espacio de circulación que está siendo ocupado y significado por los jóvenes de la comunidad, quienes además están pensando en la producción y la reproducción del espacio de Carpinelo. La autora utiliza como otro de los pilares fundamentales de su investigación el concepto de embodied, que hace referencia a la corporalización y que expresa cómo la vivencia propia de cada individuo sujeto habitante hace en particular el significado de cada espacialidad y de cada actividad o cotidianidad que pasan. Y en este sentido, pues la autora lo relaciona con un hecho que inmediatamente es negativo, como los espacios del miedo. Sin embargo, yo considero que también es pertinente hacerlo desde las otras percepciones subjetivas de las personas y de los demás sentimientos, como la sensación de protección y tranquilidad, la sensación de inclusión, y para eso traje unos autores aquí a colación. Pues la primera es Diana Ojeda con Los paisajes del despojo, que no solamente habla del despojo como residencial o habitacional, sino también expone la idea del despojo hacia los recursos naturales y el agua en una investigación llamada Paisajes del despojo cotidiano, acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, una investigación realizada en Colombia. Simultáneamente, María Isabel Piedrahita realiza una investigación en 2018 justamente en el barrio Carpinelo, en donde identifica las espacialidades de miedo para las mujeres del barrio y muestra a través de historias cómo ellas identifican peligro o tensiones en ciertos puntos. Sin embargo, aparecen otras espacialidades como el Jardín Infantil de Buen Comienzo, que también está en el barrio Carpinelo y que se ha utilizado principalmente para el resguardo y la protección de la primera infancia. Y por último está una propuesta de inclusión social
y de reparación territorial, en donde empiezan a validarse esas viviendas autoconstruidas en el barrio Carpinelo de las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado y tratan de incluirlos en el grupo social de una manera legalizada. En el subtítulo La construcción social del urbano, el sujeto cuerpo, el sujeto sentimiento, la autora hace referencia a dos puntos fundamentales. El primero es la ciudad, entendida desde las exterioridades, los espacios de circulación, el espacio abierto, los espacios públicos y específicamente la calle. Adicionalmente, hace énfasis en el sujeto habitante, que como había mencionado anteriormente, se compone de sujeto cuerpo y sujeto sentimiento, entendiendo el sujeto cuerpo como la capacidad de hacer, el medio a través del cual se realizan las acciones, es el conjunto de sentidos que nos permiten interactuar con una espacialidad y entenderla, y el sujeto sentimiento solo podría entenderse y definirse desde tres conceptos fundamentales, que son las emociones, la afectividad y los significados, entendiendo que los significados son en parte construcción social y en parte construcción experiencial propia de cada individuo, que permiten definir las conductas de cada sujeto. Todo esto está muy relacionado en la interacción que tiene el sujeto habitante con la sociedad, con su entorno cercano, su cultura, que le permiten unos estados de interacción tanto con espacios como con personas, entendiendo que cada sujeto se compone de sujeto cuerpo y sujeto sentimiento, y que le hace percibir ciertas cosas a través de algo que la autora llama las microsituaciones. Para el cuarto punto, en la ciudad producida y reproducida por el sujeto habitante, ella hace énfasis en esas microsituaciones y las divide específicamente en 8 posibles escenarios urbanos con interacciones de las corporalidades o del sujeto habitante que son particulares y propias. Aquí quisiera mostrar unas imágenes de mis primeras intuiciones sobre el tema de salud pública en el hábitat residencial, y en la primera imagen se muestra cómo el acercamiento todavía es corporal sobre las patologías y afectaciones a nivel fisiológico que se pueden producir por las espacialidades residenciales, y esto me genera la duda, que es una de mis intenciones y retos durante la maestría, y es cómo involucrar las relaciones psicosociales y conductuales del hábitat residencial como un punto y un factor de análisis. Y pues acá a continuación pongo una imagen de unos primeros acercamientos que he ido teniendo, en donde las personas escriben unas pequeñas cartas o notas expresando qué es lo que significan sus viviendas para ellos, cuáles emociones le produce, cuáles espacialidades tienen mayor significado, significancia, y cómo esto se relaciona con su vida barrial o con su vida familiar cotidiana, que creo que quizás por ahí puede haber un acercamiento interesante para la metodología de la tesis.